Eh, Continuamos con la presentación de la alumna Jessica Estefanía González Serrano, quien presentará su proyecto titulado La educación como estrategia para fortalecer el enfoque de accesibilidad universal en la educación. Cuenta con la tutoría de la doctora Elena Solano Meneses como tutora académica, la doctora Diana Elisa González Calderón como tutora adjunta y el especialista en accesibilidad universal Jessica Carrillo Vargas como tutora externa. Adelante, Jessica, si les la ¿no? Gracias. Buenos días a todos. El día de hoy les vengo a hablar del tema de la educación como estrategia para fortalecer el enfoque de accesibilidad universal en las políticas públicas. Agradezco a todos su participación y su presencia. Bien, dentro del fundamento del problema al que yo me estoy haciendo referencia en este trabajo es acerca de la inclusión, la equidad y la justicia social para lograr el desarrollo social. En este desarrollo social es necesario que todas las personas accedan o tengan un acceso a una vida social, económica, cultural y política para que obviamente esta sociedad se pueda generar un espacio de desarrollo en el que todas las ideas cuenten y todos sean escuchados a través de sus necesidades. Es por ello que hablar de accesibilidad universal es hablar de los derechos humanos y de las organizaciones civiles que han impulsado muchísimos de estos derechos, que han buscado una lucha constante para poder hacer visibles las necesidades de todas las personas. Es por eso que se han dado paso a una existencia de convenciones internacionales para la protección de estos derechos humanos y México los ha ratificado mediante ciertas convenciones que han generado y leyes. Es por ello que dentro de mi planteamiento del problema yo hablo de la accesibilidad universal. Esta surge a partir de la injusticia social que se presenta, en el cual pues no todos son tomados en consideración, sus necesidades han sido excluidas y pues hay un rezago social por parte de estos grupos que pues han enfrentado muchísimas barreras. Es por ello que surgen las políticas públicas. Estas políticas públicas buscan atender y remediar las necesidades, las deficiencias sociales que existen. La educación a través de las políticas públicas, pues es un auxiliar que va a ayudar a que la accesibilidad universal sea posible. Dentro de la justificación a los grupos de atención prioritaria a los que busco atender con mi trabajo es a los indígenas, a los inmigrantes, personas de la tercera edad y con discapacidad, asimismo a las mujeres y a la diversidad sexual. En estos grupos que son históricamente vulnerados va a existir una interseccionalidad, es decir, en donde convergen los grupos vulnerados dentro de la universidad y cómo es que ellos actúan dentro de este espacio para que sean atendidas sus necesidades, sean visibilizados. Dentro de las barreras, como ya algunos de ustedes lo sabrán, existen barreras de tipo física, actitudinales y normativas, pero yo a la que voy a hacer referencia dentro de mi trabajo es solamente a lo actitudinal, para que pues nosotros mediante la educación se puedan cambiar este tipo de paradigmas y se pueda superar la exclusión a la cual se encuentran víctimas estos grupos. Dentro del objetivo general que yo voy a estar trabajando es generar una propuesta de políticas públicas desde la mirada de la educación para erradicar estas barreras actitudinales y fortalecer la inclusión de los grupos vulnerados que yo anteriormente mencioné. Dentro de mis objetivos específicos, voy a delimitar el objeto de estudio en torno a las políticas públicas con la finalidad de inclusión en México. Asimismo, es definir un marco teórico que corresponde a la accesibilidad universal, educación y políticas públicas para identificar las políticas públicas vigentes en pro de la accesibilidad universal de los grupos que mencioné de manera previa. Asimismo, voy a continuar con el discurso contenido en las políticas públicas vigentes para encontrar qué es lo que se entiende por justicia social y la accesibilidad universal de los grupos. Asimismo, es diseñar una propuesta de política pública desde la educación para erradicar las barreras actitudinales y fortalecer la inclusión. En el marco teórico conceptual, yo lo que he trabajado es la propuesta del cambio de paradigma para eliminar la discriminación, este paradigma propuesto por Kuhn, en el cual se entiende a un paradigma como aquella base de conceptos, de ideas que permiten generar un espacio o generar una técnica, una práctica, y necesitamos modificarla. Esta educación, este cambio se va a generar desde la educación. Yo me refiero muchísimo a Paulo Freire, en el cual nos dice que hay que tener
una conciencia de nuestro entorno y hay que tener un pensamiento crítico para poder hacer los cambios que se consideran necesarios. También es importante entender a las teorías del poder o de la influencia, en donde Foucault nos dice que hay que educar al cuerpo, que hay que contenerlo. Bourdieu nos habla también del hábitus, en el cual es importante que todos tengan un cierto nivel de conocimiento, un cierto nivel social. Y de Freire nuevamente regreso a él para poder hacer este cambio de paradigma. En la accesibilidad yo estoy tomando como referencia a el precepto que nos da la ONU, pero accesibilidad se sigue quedando corto. Es por eso que yo integro la parte de universal para que nosotros, si bien vamos a tomar la parte física y normativa, al que yo me hago referencia, repito nuevamente, es al actitudinal. Este lo trabaja el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en México, pero este postulado que ellos nos dan necesita ser más ampliado, necesita ser más trabajado, no, y llegar a otros grupos vulnerables. Asimismo, trabajo las políticas para la inclusión. Uno de los principales que ha sido impulsor en este aspecto es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Lo tomo como referencia porque en este espacio, en la Ciudad de México, ellos todavía van a la punta del trabajo para las políticas públicas, pero no son los únicos, hay muchísimos más teóricos. Y bueno, dentro del aspecto de justicia social, trabajo a lo que marcan algunas organizaciones como la ONU Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero estos son solamente algunos referentes. Repito, hay muchísimos más. Dentro del marco jurídico y legal, lo divido en dos grandes apartados. El principio tomo a lo internacional, en el cual ONU hace o genera una serie de tratados, de convenciones que hablan acerca de la accesibilidad universal, del reconocimiento de los grupos de atención prioritaria, y México ratifica tales disposiciones mediante generación de leyes. Es importante mencionar que nada está por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pero de todos estos tratados, estas convenciones que se hacen a nivel internacional, México los adopta y retoma estas leyes y las pues pone a disposición. Asimismo, hay algo que yo, dentro de esta investigación, lo que llevo, me di cuenta de que los adultos mayores no cuentan con una convención en específico, pero sí hay una convención interamericana que los va a ayudar, que los va a proteger, que pone ahí ciertas disposiciones, pero en cambio las personas LGBTIQ+ no cuentan con una convención específica, es decir, sigue siendo un grupo vulnerado que pues necesita atención. También retomo muy importante lo que dice la ONU mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su primer artículo, que menciona que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y bueno, como yo lo voy a aterrizar a la parte educativa, es importante retomar al Decenio de las Naciones Unidas para la Educación. Aquí les muestro de manera gráfica cómo fueron todos estos convenciones, tratados internacionales, fueron surgiendo y a través de ellos el primero fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cada uno de los grupos ha sido visibilizado, ha tenido su propio espacio para hacer visibles sus demandas, sus necesidades, sus ideologías. Y bueno, llegamos hasta el final, que es el objetivo de los objetivos del desarrollo sostenible, el número 4 en específico, que habla de la educación de calidad, al 10 a la reducción de las desigualdades, y el 11, las ciudades y comunidades sostenibles. En el aspecto nacional, bueno, retomo nuevamente todas estas postulados, tratados internacionales, pero es muy importante que yo me refiera al artículo 1 de nuestra Constitución, en el cual queda prohibida toda la discriminación que tenga por objeto anular y menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y repito, de igual manera, el grupo LGBTIQ+ no cuenta con una ley específica para ellos, entonces socialmente estamos en deuda con ellos porque no tienen leyes específicas. Sí tienen algunos derechos como es el reconocimiento al matrimonio, pero hace falta avanzar muchísimo más para ellos. También es muy importante mencionar que las personas indígenas
tienen una ley general de derechos lingüísticos, tienen una ley federal para la protección del patrimonio y la ley del Instituto Nacional para Pueblos Indígenas, pero de igual manera ellos se quedan cortos, no tenemos una ley que los reconozca específica para ellos. Y bueno, aquí nuevamente les hago un diagrama en el cual yo estoy tomando o retomando todas las leyes que considero importantes para mi trabajo. Iniciamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Ley General de la Educación, y en específico estoy retomando a la Ley General de Educación Superior, que es en el aspecto en el cual se va a centrar mi investigación, que va a ser dentro de la universidad aquí mismo. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Gracias, Jessica. Procedemos a los comentarios de sus tutoras, empezando con la tutora externa. ¿Se encuentra? No. Entonces procedemos con el comentario de la tutora externa, especialista en accesibilidad universal, Jessica Carrillo Vargas, que está de manera virtual. Esto Jessica. Pues, sí, pasamos. Con la doctora Diana Elisa. Bueno, pasamos entonces con los comentarios, preguntas de la doctora Diana Elisa González Calderón como tutora. Gracias. Hola Jessica, buenos días. Gracias por esta oportunidad de comentar sobre tu proyecto. Quisiera hacer 3 comentarios. El primero es, me parece que necesitamos, o me estoy quedando a la mitad de los avances, porque en el último avance, el último coloquio que estuvimos revisando el tema, me quedé con la idea que la temática se iba a quedar a un paso antes de generar política pública. Es decir, decíamos que se iba a quedar como estudio previo para decir, necesitamos incidir desde la política pública. Y esto lo digo porque lo que has presentado en las láminas subsecuentes, no sé si se puede avanzar a las de objetivos. Estás mencionando diseñar políticas públicas. Ay, por favor. Dice diseñar una propuesta de política pública, etcétera. Yo me había quedado en que nos quedaríamos un paso antes. Incluso mi propuesta es que revisemos que dónde está nuestro objeto de estudio desde el mismo planteamiento del título que tienes. Es el tema de la educación necesaria desde el enfoque de accesibilidad universal, para impulsar ese enfoque de accesibilidad universal en las políticas públicas que tienes así planteado a título general. Entonces, nuestro objeto de estudio estaría en qué pasaría con esa educación que se necesita para socializar ese enfoque.
Y lo que vemos objetivos atiende más a una mirada política pública. Habíamos comentado que hay un riesgo en meternos en esto porque la política pública depende de muchas aristas también. Y muchas aristas que tienen que ver incluso con un tema de presupuestos y que se escapan de los alcances de este proyecto de investigación. Por eso era la pertinencia de que hiciéramos un paso antes. No sé si te quedó en algo más con tu tutora, pero creo que es necesario por ahí solo revisarlo. Por mi parte sería todo. Me gustaría mucho, Jessica, que pudiéramos en lo subsecuente tener un poco más de acercamiento, porque solo conocí el trabajo en esa presentación a la que me estoy refiriendo del último coloquio interno, pero no hemos tenido ningún acercamiento más. Entonces me gustaría que como tutora adjunta pudiéramos estar teniendo mucho mayor cercanía para el buen desarrollo de tu proyecto y lo que yo pueda aportar a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos con el comentario de su tutora académica, la doctora Escantolaro Meneses. Gracias. Bueno, primero mi reconocimiento por llegar a este momento, finalmente mostrar cuáles han sido los avances. Efectivamente, hay algunas situaciones que hay que ajustar con base al coloquio interno, que algo importante a destacar y que reconozco en tu posición es la defensa de buscar una investigación de tipo deductivo que no es fácil, porque cuando se habla de accesibilidad universal, muchos de los grupos están incluidos. Y existen dos caminos en términos de investigación y ambos válidos, pero quizás no tanto, no ambos con la misma demanda que implica un trabajo deductivo. ¿Y a qué voy? Cuando iniciamos en esta discusión, existía la posibilidad de centrarnos solamente en un grupo, ¿no? Que podía ser discapacidad, que podía ser personas con neurodivergencia, que podía ser, no sé, personas de origen étnico, y revisar qué estaba sucediendo en las políticas públicas con ese enfoque, ¿no? Con el enfoque de accesibilidad universal. Y eso nos permitiría ir a gran profundidad revisando las normas a detalle, etc. Pero existe la otra posibilidad, una visión más de tipo deductivo, donde tú miras a todos los grupos, que es como en realidad la accesibilidad universal busca hacer, no busca solamente centrarse en un grupo, sino reconocer a todos, y además a través de ese enfoque de interseccionalidad, ¿no? Que a veces se contrapone a esa mirada analítica de donde se para. Al final tú aceptaste este gran reto con el entendido de que seguramente esto implicará una menor profundidad o un menor detalle en cada grupo, pero sí una visión general. Quizás haya sido ahí en donde a lo mejor no se modificó, porque efectivamente coincido en que nosotros vamos a revisar, analizar, a ver, a ubicar en qué momento o en qué posición está, porque también reconocemos, nosotros no podemos generar políticas públicas, quizá pudiéramos generar algunas condiciones deseables, pero no somos expertos en políticas públicas. Me queda muy claro que, y lo vimos hoy en la mañana, ¿no? Que las políticas públicas son fundamentales, ¿no? Cuando yo hice mi pregunta a la ponente que nos hizo favor de acompañar, pues creo que para todos fue evidente que no las existen, no hay protocolos, no hay, o sea, está todo limitado a la buena intención, y se agradece para las personas que asumen esa buena intención, pero no podemos dejar que la inclusión y estrategias de accesibilidad universal recaigan solamente en manos de la buena intención, sino la importancia del fortalecimiento de políticas públicas. Me parece que tu tema es fundamental, reconociendo que nosotros no las vamos a desarrollar, sino que nosotros estamos haciendo una revisión, una analítica de la que manda. Entonces, me parece nada más con ese ajuste, y sí, claro, siempre ir de la mano de nuestras, de quienes nos van acompañando en el camino, ¿no? Las tutoras, tanto las juntas como la externa, pero creo que eso no será ninguna limitante para que podamos llegar a un feliz. Muchas gracias, Jess. Me parece que ya tenemos la presencia de la especialista Jessica Carrillo para que pueda también hacer sus comentarios.
Le cedemos la palabra. Y ya había activado mi micrófono, pero... Y todavía no te escuchamos, eso. Si no, si gustas, puedes mandar tus comentarios por WhatsApp y aquí los leemos eso. Ni siquiera ahorita que nos los mande, ya si gustas, manda nuestros comentarios por WhatsApp y ya se los hacemos llegar a la tutorada. Bueno, muchas gracias, presentación. Continuamos con la presentación de Mildred Mentalí Sánchez Toria, quien presentará su proyecto Accesibilidad